Chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esperando que todos se encuentren bien, los saludo. Miren, he recibido sus trabajos recepcionales vía correo electrónico de algunos y también he recibido algunas informaciones acerca de que ustedes no encuentran o no saben dónde o no encontraron la bibliografía para desarrollar el trabajo del plano. Acuérdense que el trabajo del plano se va a desarrollar desde el punto de vista teórico. La parte práctica, como acordamos, la vamos a llevar a cabo cuando ustedes regresen al aula. Dichos materiales para esta práctica me imagino que ya están impresos. En este caso, vamos a hablar de los elementos del plano. Nos vamos a apoyar en un plano real para poderles explicar poco a poco cuáles son los elementos, esperando que tomen nota y cada quien se encargue por su cuenta de poder complementar vía computadora, vía enciclopedia, vía libros, que como les dije son dos bibliografías que les di. La primera es Instalaciones eléctricas residenciales de Onésimo Becerril. La segunda fue Instalaciones eléctricas residenciales de Enríquez Harper. Bueno, en este caso vamos a tratar de apoyarlos un poco. Les voy a dar esta información y aparte les voy a hacer llegar vía imágenes algunos elementos también del plan. Bueno, como no hay preguntas, entonces vamos a iniciar. Y pues bueno, ya saben, punto y aparte. Para comenzar, vamos a hablar del plano como un elemento que contiene en sí, y valga la repetición, varios elementos. El plano en sí es este. Este es un plano real. Nosotros lo dividimos según lo que se les pidió en varios elementos. Vamos a comenzar como el número 1. El número 1, como quedamos, se llama el cuerpo del plano. El cuerpo del plano es esta parte, ahí está, esta parte en la cual ustedes en sus apuntes, si los tienen y si quieren revisarlos, dijimos que el cuerpo del plano es en sí la instalación y distribución de los elementos que constituyen a la instalación eléctrica. O sea, en otras palabras, lo que nos muestra este cuerpo ya dentro del plano es la red, la tubería, la canalización, obviamente todos los accesorios, llámese lámparas incandescentes, apagadores sencillos, centro de carga, apagadores de 3 vías, de 4 vías, todo lo que tiene que ver con el suministro, como es la cometida, como es la parte principal del usuario para protección, que es el interruptor de cuchillas, el centro de carga, etcétera, etcétera. En este caso, si ustedes notan a estos elementos, bueno, esta casa porque está presentada en 3 niveles, la planta baja, la planta alta y la azotea. A eso se refiere el cuerpo del plano. Como número 2, dentro de este mismo plano, si ustedes pueden observar, vamos a ver el segundo elemento que tiene que ver con la simbología del plano. Esta simbología básicamente nos va a enumerar o nos va a poner allí una información referida a los elementos que van a estar conectados en el plano. Si se dan cuenta, vienen ordenados, vienen los símbolos con su respectivo nombre. La simbología básicamente tiene que ver con lo que pusimos en el cuerpo del plano, en este caso las lámparas, contactos, apagadores sencillos, apagadores de 3 vías, de 4 vías. Si tenemos algún tipo de lámparas, anotamos las lámparas. En este caso tenemos interruptor de cuchillas, el centro de carga y nos menciona, o si podemos observar, ahí tenemos 2 trazos de línea. Una que es continua nos representa línea por muros o línea por losa, y la otra que es punteada nos está diciendo que son líneas por piso. Bueno, como elemento número 3 tenemos la localización. Obviamente esa localización se refiere a la localización del predio. En ese predio nosotros vamos a ubicar las calles aledañas donde este predio se encuentra. Podemos tomar en cuenta ahí, por ejemplo, si son avenidas, si son callejones,
Toda la información que nos dé la referencia de su localización y desde luego trazar conforme a medidas. Por ejemplo, en este caso es un predio que tiene 12 de fondo por 10 de frente y se ubica sobre una avenida, una calle principal, la cual vamos a poner en cuanto a la localización. Obviamente dentro del plano vamos a poner la calle que está hacia arriba, hacia abajo, atrás, la mayor información que nos permite ubicar rápidamente el predio. Ahí mismo, en la parte superior de este plano, tenemos la orientación, que es un dibujo arquitectónico que nos va a mostrar, obviamente, hacia dónde está orientado este predio. Y para esto vamos a ubicarlo dentro de las 4 coordenadas, que son norte, sur, este u oeste. En ambos casos, la localización y la orientación básicamente están dentro del mismo parámetro. Otro punto importante del plano es el cuadro de cargas. En este cuadro de cargas, el plano que se va a proyectar o el plano proyectado nos va a dar información acerca de los elementos dentro de la instalación, elementos que consumen energía eléctrica. Y como ustedes saben, los únicos elementos que consumen energía eléctrica, en este caso pues son las lámparas, son los contactos. ¿Por qué los contactos? Pues porque en los contactos va conectadas todas las cargas. Televisiones, refrigeradores, estéreos, etcétera, etcétera. Esos elementos que consumen obviamente son los que van o son los únicos que van en este cuadro de cargas. El cuadro de cargas lo podemos dividir de acuerdo al número de circuitos que tengamos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuántos circuitos vamos a tener en un cuadro de cargas? Dependiendo nuestro centro de carga, cuántas pastillas tengamos. En este caso, como un ejemplo, nos está diciendo que en este cuadro de cargas tenemos 2 circuitos. El primer circuito me dice ahí que es la planta baja. Después me dice en la planta baja qué elementos de consumo, cuántos hay. Se hace un consumo total en watts. Después pasamos a la planta 2 o segundo piso, como le queramos llamar. Hacemos un balanceo, un conteo, llegamos a un total y ese elemento es el que buscamos, es el que nos interesa de este cuadro de cargas. Dentro de este cuadro de cargas, entonces, no podemos meter elementos como por ejemplo apagadores, porque un apagador no es un elemento de consumo, es un elemento de control. Sí podemos meter, por ejemplo, una bomba de agua, un motor eléctrico. Bueno, el cuadro de cargas viene complementado con un cálculo que se hace para corregir la carga total instalada. Este cálculo lo vamos a trabajar cuando elaboremos nuestro plan, nuestro proyecto. Se corrige la carga para que al corregirla nos diga de manera efectiva qué tipo de acometida vamos a ocupar. Luego, como otro elemento importante del plano, tenemos al famoso diagrama unifilar, que como ustedes ya saben y también lo tienen anotado en su cuaderno, el diagrama unifilar es una representación que se hace de la instalación eléctrica en un hilo, unifilar, único hilo. Sobre ese hilo se encuentran los símbolos de los elementos que están conectados en esa instalación. Y se empieza desde la acometida, el medidor. En este caso, como es una casa residencial, deberíamos de colocar o podemos colocar nuestra primera protección del usuario, que es el interruptor de cuchillas. Del interruptor de cuchillas sale otro elemento importante, que es el centro de carga. Y el centro de carga va a alojar a todos estos que son los circuitos derivados. Eso es lo que compone el diagrama unifilar. Se le llama unifilar porque está representado en un hilo. Si se dan cuenta, después del centro de carga va la distribución de todos los elementos o circuitos secundarios. Cada uno representa un circuito y cada circuito está protegido por una pastilla. Ese es el diagrama unifilar. Como otro elemento importante de nuestro plano, obviamente tenemos el cuadro de especificaciones. Este cuadro de especificaciones es muy variado, digamos que está en función del que traza el plano, depende del arquitecto, del ingeniero, del que diseñó.
Depende de qué manera lo presenta. Pero básicamente son los datos en general del dueño del predio, del que elaboró el proyecto, se deja el espacio para las firmas, obviamente ahí va la acotación, las escalas, el que supervisó y va una serie de, obviamente, referencias respecto al plano. Si se dan cuenta, el plano, como en este caso, este plano que es real, bueno, todos sus elementos en conjunto nos van a mostrar un plano en sí. Los elementos del plano son básicamente los que acabamos de mencionar y son los que de alguna manera componen el plano. Esperando que esta información les sirva y bajo la información que les vamos a mandar vía imágenes, suerte y espero sus trabajos recepcionales. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.